Buenos días amigos, soy Max Obregón Rossi y esta es la edición del día siguiente de hoy día lunes 18 de mayo, día 64 de esta cuarentena. Exactamente a una semana de que se levante este confinamiento según la última información, lo informado últimamente por el presidente de la República. En todo caso, este día, lunes 18, nos encuentra también con una noticia que se ha hecho constante durante la semana anterior, y es el incremento de contagiados, el número elevado de personas que se siguen contagiando. El reporte de ayer del Ministerio de Salud confirma que el número se continúa de manera constante. Ayer llegamos a 92.273 casos positivos y 125 nuevos ciudadanos fallecidos en un solo día. El sábado fue de 88.541 contagiados y el viernes 84.495. Con lo cual a los días anteriores del lunes pasado, en una semana, la fluctuación de incrementos se mantiene entre 3.500 a 4.000 contagiados por día. Ese es el promedio. Y de seguir así esta tendencia, este miércoles estaríamos sobrepasando los 100.000 contagiados. Un número, por supuesto, muy preocupante si comparamos respecto a los otros números que vienen de otros países. Sin embargo, deberíamos decir además de que el Perú es uno de los países donde además se hace mayores pruebas, ¿no? Entonces, por lo tanto, a mayores pruebas es lo más seguro es que haya, por supuesto, mayor número de contagiados. El número tan elevado de pruebas que ya supera el 500.000, más de 600.000 en nuestro país, de ninguna manera se compara con lo que han hecho en otras ciudades o en otros países. En todo caso, esa es la referencia y sobre eso. Sin embargo, hay otro número que sí podría de alguna manera graficar exactamente lo que viene ocurriendo en nuestro país. La encuestadora, la empresa de trabajo y estadística Vox Populi, que dirige el colega Luis Benavente, ha elaborado un cuadro que nos podría graficar exactamente qué tan cierto estamos en el panorama, por lo menos superando problemas técnicos. Decía que Vox Populi de Luis Benavente, un destacado profesional en este tema y comunicador además, ha elaborado un cuadro que nos da el panorama exacto de cómo estamos respecto a otras naciones en América Latina. Y lo ha hecho no por el número de contagiados, sino por el promedio por habitantes que tenemos. Se ha hecho un cuadro, la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos diariamente está captando toda la información a nivel mundial y elabora unos cuadros en base al número de muertos y al número de contagiados. Y esto a veces provoca unas distorsiones porque algunos, por ejemplo, decían, ¿cómo es posible que hayamos superado a China si China tiene cientos de millones de habitantes y el Perú apenas algunas decenas? Entonces, por lo tanto, no puede ser posible, ¿no? Hay un número que distorsiona. Entonces, Vox Populi lo que ha hecho es elaborar un cuadro sobre la cantidad de millones, casos por millón, y ha dividido la cantidad de casos que hay de contagiados por millones de habitantes o por población. Igualito, Perú sigue apareciendo en primer lugar. Se ha hecho y el caso de Perú es más o menos 2.570 contagiados por cada millón de habitantes. Está en primer lugar en América Latina. Panamá está en 2.186 por cada millón de habitantes, en segundo lugar. Tercero, Chile con 2.069 contagiados por cada millón. Ecuador en cuarto lugar. Ecuador tiene menos población que nosotros. 1.819 contagiados por cada millón. Y luego siguen bajando ya otros países. República Dominicana, 1.059 por cada millón de habitantes. Brasil, porque Brasil tiene más de cerca alrededor de 300 millones de habitantes, si bien es cierto, tiene un número elevado de contagiados y fallecidos, pero si lo dividimos por millón de habitantes, Brasil figura en sexto lugar con 1.059 contagiados por millón de habitantes. Último, Argentina,
con 158 contagiados por cada millón de habitantes. Entonces esto de alguna manera, esta casuística sí es mucho más real. Seguimos lamentablemente en primer lugar. Tenemos 2.570 contagiados por cada millón de habitantes, pero también en favor de la sinceridad, el sinceramiento de las informaciones, en el Perú es el país que más pruebas están haciendo. Por lo tanto, a mayores pruebas, el número va a ser mucho más elevado. Veremos si esta llamada meseta se estabiliza o todavía seguimos cuesta arriba en lo que va la semana. El problema, y hay un tema así que ya se conoció ayer, es el dilema ético que tienen que empezar a afrontar los médicos. Y ha sido la sinceridad del presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, el doctor Jesús Valverde, quien ha revelado que ya no están atendiendo en las unidades de emergencia a los pacientes de la tercera edad. Duele decirlo. En algún momento, cuando vino la información en Europa y que era el colapso, también no había camas y que había se prefería escoger para atender a los jóvenes que a los mayores, también llegó a nuestro país. Y esto es simplemente porque no hay espacios, no hay camas, hay colapsado. El médico, con la sinceridad que tiene, dijo en declaraciones a un diario ayer: si tú me dices que hay una cama libre porque el paciente salió de alta o falleció, esa cama la voy a tener que definir frente a un conjunto de 10 pacientes que pueden ser de edad mediana, adulta o adultos mayores. Lo que ya no estamos permitiendo es que ingresen adultos mayores a las UCI, a las universidades intensivas, porque su pronóstico de recuperación es bastante bajo frente a un adulto joven y también por el riesgo de morbilidad que tienen. Duele, pero es cierto. Si los médicos en estos momentos, porque no tienen espacio, tienen que escoger entre salvar la vida a un joven, a una persona de mediana edad y un adulto mayor, van a decidirse, porque no tienen espacio, por los más jóvenes, porque son los que tienen mayores probabilidades de recuperarse o sobrevivir, a diferencia de los mayores. Esto explica de alguna manera por qué los pasillos están llenos de gente, los tienen en camillas, en pasadizos, pero no se les atiende. Es una gran oportunidad, es una gran noticia y dolorosa, pero esa es la verdad. No todos los pacientes tienen la oportunidad de llegar a la UCI. Ya no existe esa disponibilidad. Ahora son más selectivos. Lo dice el propio presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, doctor Jesús Valverde, y que de alguna manera confirma lo que ya se preveía o se intuía o se hablaba o era un secreto a voces. No hay espacios y tienen que escoger entre los más viejitos y los más jóvenes, que son los que tienen posibilidades de salvarse. Y desde hoy está vigente la posibilidad de pasear a los menores de edad hasta los 14 años, desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, podrán salir acompañados de sus padres. Es una medida controversial. Hay autoridades científicas que han salido a decir que eso no debe ser, está exponiendo a más riesgo de contagio. En España, esto que ocurrió hace más de una semana ha provocado el incremento de menores de edad hasta en un 30% de contagiados. Una encuesta que ha hecho acá un diario local, el diario El Comercio, en línea, el 84% de los padres de familia han dicho que no lo van a hacer, que no van a arriesgar a sus hijos, sobre todo cuando el riesgo está latente. En todo caso, el número oficial de menores contagiados en esta época, en estos 60 días, hay más de 2.000 casos de contagios de menores de 0 a 17 años. Y han fallecido ya 10 niños y 14 adolescentes. Son datos oficiales en nuestro país lo que ha ocurrido con los menores de edad. En San Borja y San Isidro, que tienen muchas áreas verdes en nuestra capital y son distritos de verdad muy bien presentados y cuidados en cuanto a parques, se han clausurado los juegos, porque recordemos que está prohibido, si van a salir a pasear no vayan a jugar, no lleven pelota, no lleven bicicleta. Entonces, para evitar las tentaciones de los menores, en estos distritos se han cerrado y cercado tanto las bancas, que también está prohibido sentarse, como los juegos públicos, como una manera de evitar la tentación en los menores de edad.
Ha salido hoy día un mapa de localidades peligrosas para salir. En nuestra ciudad hay más de 20 distritos peligrosos para salir. El Ministerio de Salud recomienda que no se salga a esos lugares, porque esos lugares todavía existe un peligro. Encabezan San Juan del Lurigancho, el Cercado de Lima, San Martín de Porras, La Victoria y Comas, como los top de los distritos donde es peligroso salir. Así vayan a un parque acompañado con los padres, las autoridades de salud dicen que es lugares peligrosos y que el contagio está en diferentes espacios. Entonces se recomienda no salir. En todo caso será una decisión de los padres de familia. Si creen que de esa manera, intentando el desestrés de los menores, van a evitar posteriormente algún problema mayor. Toda la provincia constitucional del Callao, ahí sí, todos los distritos, los 6 distritos que tiene el Callao, también son peligrosos para salir. Se recomienda no salir. Se recomienda no salir en ninguna región ni ninguna provincia de localidades como Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica. En esos lugares ningún distrito, ninguna provincia está exenta de que se empiecen a contagiar. Y la recomendación es esto: mejor eviten salir. Ojalá, de ustedes dependen cuidar a sus menores. La Cancillería informó que luego de 2 meses de cierre de fronteras todavía hay casi 15.000 peruanos que están varados en el mundo, 14.623 de manera exacta. De ellos la mayoría se encuentra en Norteamérica, 5.071, Centroamérica 606, América del Sur 5.083 y tenemos asimismo más de 3.000 connacionales que están en Europa, en Asia, Oceanía y África. El problema es que no se sabe cuándo van a venir. La Cancillería ha informado de estos números, pero todavía no hay formas de que puedan ser repatriados a nuestro país. Muchos de ellos estuvieron ahí por temas de salud, de vacaciones, algunos fueron por tratamiento médico también, y se han quedado y ya no tienen dinero y no tienen cómo regresar. La Cancillería todavía no ha elaborado un plan para estos casi 15.000 compatriotas y resulta lamentable que solamente se puedan comunicar vía internet y haciendo llamados de alerta y socorro, pero todavía no se puede acudir en ellos. Ojalá haya alguna decisión, porque la Cancillería lo único que ha hecho en líneas generales es repatriar a ciudadanos cuando han venido de otros países a recoger a ciudadanos en nuestro país. Cuando han venido aviones de Estados Unidos, de Argentina, de España, de otras naciones, para recoger a sus compatriotas que estaban en nuestro país y se los llevaban. Y se aprovechó para traerlos. Pero no ha habido absolutamente nada más, por lo menos que tenga yo conocimiento. Y hoy lunes empieza el registro para quienes desean retirar hasta el 25% de sus AFP. Para hacerlo tienen que ingresar a la página web respectiva. Hay un cronograma, ven el último número de su DNI y ese día se inscriben. Hoy día empiezan los del día 0, mañana el 1 y así sucesivamente. Esta inscripción en esta primera etapa va a ser hasta el 12 de junio, aproximadamente unas 4 semanas más. Eso es para quienes quieran retirar y que su dinero se lo depositen en una cuenta. Para aquellos que no quieren eso, sino porque saben y empezó a circular una información de que les podían, aquellos que tienen su dinero en una cuenta, se los podían embargar si tenían algún tipo de problema o deuda. Aquellos que quieren el cheque van a tener que inscribirse del 13 de junio al 16 de julio, un mes más. Y ahí recién recibirán el cheque y podrán cambiarlo. Es hasta el 25% de la AFP. Y cuando decía de esto de las cuentas de retención, ayer la Superintendencia de Banca y Seguros, no sabemos con qué intención, salió a decir de que como los congresistas se han olvidado de señalar que las cuentas son intangibles, entonces si a alguien se le deposita dinero, ese banco, si tiene alguna deuda, esta persona si tiene una deuda con ese banco, le puede retener. Recordemos que ahora los bancos, por decisiones de la propia superintendencia y porque ya estaba establecido, si usted tiene una cuenta determinada, le podrían embargar, ya no solamente de alimentos, sino si usted tiene una deuda con alguien del sistema financiero, por ejemplo, una deuda de tarjeta, una deuda hipotecario, tranquilamente el banco respectivo puede coger sobre sus manos y quitarse ese dinero sin que usted lo sepa. Bueno, ayer la superintendencia salió a decir
por la mañana de que como no estaba establecido esto, no habían declarado que eran fondos intangibles, entonces por lo tanto cualquier banco podría retener ese dinero. Y se armó todo un problemón, por supuesto, porque la Superintendencia de Banca y Seguros, no sabemos con qué intención, empezó a advertir a los bancos: oigan señores, el entre líneas era: oigan señores, aquí hay dinero para que se puedan cobrar. Bueno, esto fue tan fuerte que el propio gobierno salió y sacó un decreto de urgencia extraordinario señalando que esos fondos ya no podrán ser tocados durante un año. Entonces, por lo tanto, si usted ahora quiere que su dinero se le deposite en una cuenta intangible se va a llamar, lo puede hacer sin ningún tipo de problemas y de ahí ir retirando su dinero poco a poco si lo considera, o lo retira todo para hacer una inversión. Y esta cuenta intangible va a estar en el tiempo durante un año, es decir, durante un año no le pueden tocar la cuenta. Por lo tanto, nos parece pertinente, pero también nos parece de muy mala acción que la Superintendencia de Banca y Seguros haya advertido, entre comillas, de que su dinero se podía tocar. En todo caso, ya está, esto está superado. Quiero hacer algunas precisiones ya de manera personal sobre lo que estamos viviendo. El video de un paciente muerto en el hospital Almenara, conocido por redes el último sábado y aceptado por eSalud ayer en la mañana, solo confirman que estamos en una situación incontrolable. Y no solo por las cifras que todos conocemos cada día, sino por los dramas que existen alrededor. Las farmacias de los hospitales están desabastecidas por más que las autoridades digan lo contrario y no creen necesario que los enfermos o sus familiares compren en establecimientos particulares. No es cierto. No hay medicinas y por tanto hay que comprar en farmacias o boticas. Aquí no hay ningún control. La paracetamina pasó de 1,40 a 12 soles en una farmacia y en 85 soles en una clínica particular. La aspirina de 2 a 15 soles. El paracetamol de 1,20 a 12 soles el blister de 10. Y el alcohol de 6 a 18 soles por una botella pequeña. Todos evaden el tema. La DIGEMIT, la Dirección General de Medicamentos e Insumos, dice que no puede intervenir. El Indecopi señala lo mismo. El ministro de Salud afirma que estamos en libre mercado y por tanto nos regimos de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Lo cierto es que estos establecimientos son cadenas oligopólicas. El 85% pertenecen a un mismo grupo económico. Los laboratorios no producen medicamentos genéricos y desabastecen. Las clínicas cobran 15.000 soles diarios en vista de que no existen cupos en hospitales. Se abusa de la crisis mientras jaladores, entre comillas, ofrecen en plena avenida Emancipación, aquí en la capital, equipos de oxígeno que apenas duran 4 horas con una carga y de 2.000 soles ese balón. Lo mismo sucede con los ofrecimientos que existen en redes, incluyendo en alquiler de diversos equipos. Mientras, una colega nuestra falleció hace un par de días por falta de oxígeno. Y en Loreto solo una colecta de la Iglesia Católica permitió instalar una planta de emergencia. Y en Piura otro sacerdote realizó otra colecta para comprar oxígeno también a una empresa privada. Los propios médicos denuncian que existen camas y ventiladores mecánicos sin utilizar en hospitales como el Hipólito Unanue y el 2 de Mayo, así como les falta equipos de protección. Sin embargo, estos médicos denunciantes son sancionados. Los cadáveres están embolsados y amontonados hasta en los jardines y se dejan ataúdes en las calles o en la puerta del domicilio de un deudo. Entre médicos, enfermeras y policías tenemos 2.000 contagiados y 100 fallecidos. Solo los médicos tienen 820 casos positivos, 22 muertos, 14 de ellos en Iquitos. Entre los muertos había 2 médicos altamente capacitados, uno intensivista y otro endocrinólogo, por lo que además Loreto ya se quedó sin estos especialistas.
6 médicos han renunciado al comité de expertos del COVID por discrepancias con el ministro. El gobierno dice cifras que no son ciertas y se ampara en expertos. Yo no quiero ser parte de ese grupo convidado de piedra, dijo uno de los médicos renunciantes. Debe reconocerse que los martillazos solo sirvieron para atenuar el desarrollo de la pandemia, pero no fueron suficientes. Tenemos un ministro y 11 congresistas contagiados. También la mitad del entorno del ministro de Salud contagiado. Debe aceptarse que el control en los mercados empezó tardíamente, que el toque de queda por sexo no funcionó, que hubo marchas y contramarchas en uso de guantes y distanciamiento social, entre otras cosas. ¿Y por qué no funcionó? Porque el control se relajó. ¿Y por qué? Porque la primera línea de control, los policías, empezaron a caer diezmados. Recordemos que inclusive se sancionó un efectivo que reclamó mayor atención ante sus superiores. Decenas de policías fallecidos y 1000 contagiados. ¿Moral al tope? ¿Cómo va a haber moral al tope si aparecieron los generales que sobrevaluaron las compras en esta pandemia y no se actuó con la firmeza que se dice? Se hizo renunciar al ministro del Interior y al comandante de la Policía Nacional del Perú. Bien. Al comisario que festejó su cumpleaños se le va a dar de baja, correcto. Pero, ¿y los generales implicados en corrupción por las compras sobrevaloradas? Están simplemente en otros puestos. ¿Moral al tope? ¿Estamos en guerra o no? ¿Solo enfrentamos la especulación? Dependiendo de la oferta, la ley de oferta y la demanda, de lo que diga el mercado. ¿Acaso no recordemos que el ministro Zamora apenas subió el cargo, dijo que se iba a formar un comité integral, que estaba el Ministerio de Salud, el Salud y las clínicas particulares? Y recordemos también que tocó el primer día y no lo volvió a abordar. Ese tema ni se oye. Si de verdad estamos en guerra, y según lo dijo el presidente Vizcarra, solo comparable con la guerra con Chile hace más de 20 años, debería acordarse cómo acabamos. En esos tiempos también hubo peruanos traidores a quienes no les importó que el invasor llegara a saquearnos y permitir que hasta escolares como los estudiantes del glorioso colegio Guadalupe cayeran bajo balas luego de ponerse el uniforme para defender a la patria. Jóvenes de 14, 15 años murieron. Y estos malos peruanos sobrevivieron y multiplicaron sus riquezas. Hoy hay también peruanos traidores que están multiplicando, quieren multiplicar sus utilidades a costa de la pandemia de los más pobres. Vizcarra, el presidente Martín Vizcarra, fue el líder que enfrentó la pandemia, pero su equipo no está a la altura y la estrategia de la cuarentena no ha sido suficiente. Se han destinado 20.000 millones de dólares para responder a la emergencia y se han creado diferentes bonos con diferentes denominaciones, pero que todavía no llegan a todos. Son más de 2 meses en que los peruanos no tienen ingreso. Se han dado facilidades a las empresas, se postergó el pago de sus impuestos, se le está dando préstamos avalados por el Estado con intereses entre 1 y el 2%, y hay subsidios parciales al pago de sus planillas. Pero a pesar de estas ayudas, las empresas siguen dando licencias sin goce de haber a sus trabajadores. Tenemos entendido que ya hay más de 200.000 en esta situación. Especialistas de prestigio, economistas renombrados, dicen que tendremos entre 950.000 y 1.600.000 nuevos pobres al finalizar este año, que perderán su empleo entre 700.000 y 1.300.000. El costo de esta crisis será grandísimo y se estima que tardaremos por lo menos 2 años en recuperarnos. El coronavirus ha desnudado dramáticamente las profundas desigualdades que existen entre los peruanos, con empresarios peruanos sin un mínimo de empatía y que, como describió Angela Merkel, la canciller alemana y considerada la mujer más poderosa del mundo, uno de los problemas de América Latina es que los ricos no quieren pagar nada. Y lo decía la máxima representante de un país desarrollado. Estoy seguro que no existe peruano en estos momentos que no conozca de alguien cercano que esté contagiado o haya muerto por el coronavirus.
Solo los periodistas tenemos más de una decena de caídos en estos 2 meses. Colegas a quien no se les pudo siquiera despedir como es debido. Como tantos sucede con tantos otros peruanos, que ni siquiera tenemos la oportunidad de acercarnos a su cajón y persignarnos y hacer un responso o simplemente dar un palmazo y solidaridad con los deudos. 2 meses que no podemos hacer eso con nuestros caídos, con nuestros muertos. Estamos en el puesto 12 a nivel mundial en número de contagiados y primeros en América del Sur por sobre Brasil, si consideramos, como afirmé hace un momento, las cifras divididas entre millones de habitantes, por millón de habitantes. Cifras además irreales, porque ahora ya se admite que existen sus registros y no se puede confirmar que todos murieron por coronavirus, porque no existieron pruebas moleculares o pruebas rápidas. Lo cierto es que en Loreto hay más de 1000 muertos y en Pucallpa más de 500. Y las cifras oficiales solo nos dicen que hay 100. ¿Por qué? Porque no hubo prueba molecular o no hubo prueba rápida que permitiera de alguna manera saber previamente que esa persona que falleció estaba ya contagiado. El presidente Martín Vizcarra se molestó la semana pasada con los medios de comunicación, por opiniones de los medios de comunicación, por opiniones de los periodistas. Sin duda, la situación ya lo abruma, pero debe tener la tranquilidad de un estadista. Vean la diferencia que paso a narrar. El último sábado, y vuelvo a citar a Angela Merkel, la canciller alemana, al referirse al rol de la prensa, dijo textualmente lo siguiente: los periodistas deben poder confrontar a un gobierno y a todos los actores políticos con una perspectiva crítica, especialmente en los tiempos actuales marcados por el coronavirus. Acéptelo, presidente. Después de 2 meses de confinamiento obligatorio, los periodistas tenemos derecho a evaluar. Empiece por reconocer que fue un error entregar el reparto de las canastas a las municipalidades y olvidarse, por ejemplo, de organizaciones mucho más serias y más cercanas a la gente como los comedores populares. Municipalidades que llevaron canastas sobrevaloradas, que las repartieron entre sus funcionarios de rapiña. Canastas con compras sobrevaluadas y con productos a veces contaminados como latas de atún o otro tipo de conservas o enlatados. Del mismo modo, también nosotros debemos reconocer que somos ciudadanos indolentes, que nos escandalizamos porque una decena de piuranos salieron a comprar cerveza sin respetar la distancia social y lo hicieron en una determinada localidad. Sin embargo, nos volvemos complacientes, decimos que es anecdótico que miles de limeños se vuelquen por toda la capital y apretujen por comprar un pollo a la brasa y pasar por alto también estos protocolos de seguridad y permitir, por ejemplo, que una cadena que volvió a hacer este delivery como Pardo Chicken haya entregado un producto con un gusano vivo en una ensalada, lo cual ha sido reconocido por la propia cadena Pardo Chicken. ¿Cuál será la sanción? Ni lo sabemos, porque es una de las grandes cadenas y estoy seguro que podrá pasar por alto pese a las disculpas que hace vía redes sociales. O que en otras ciudades también por comprar un pollo se haya encontrado en Pacasmayo de la Libertad que mientras estaba horneando el pollo se estaba secando un calzoncillo en el horno, calzoncillo de uno de los trabajadores. Lamentable, cierto, ya no causa risa. Así somos también nosotros, los ciudadanos en líneas generales de indolente. País donde, por cierto, sí existen ciudadanos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta clase. No hay duda, existen grandes diferencias, como por ejemplo los pueblos amazónicos contagiados, y que por eso ni siquiera se le haya movido un músculo a la ministra de Cultura, Sonia Guillén, responsable de ese sector. Ministra que en los 2 últimos meses de trabajo solo se le conoce por haber contratado a un cantante de nombre Richard Swing, que es más conocido por sus escándalos en farándula, y se le haya hecho un contrato por 45,000 soles para realizar actividades de motivación virtual.
para crear algo en redes. Esa es la tarea que está haciendo en estos momentos la ministra de Cultura. En 60 días de tarea, de trabajo, de cuarentena, no ha podido preparar siquiera un plan de salvataje, ni una estrategia, ni un programa de auxilio para los libreros, para los músicos, para los teatristas, entre otras personas que trabajan en el sector cultura. Ni siquiera ha podido elaborar un padrón de afectados para que les llegue algún bono de solidaridad en esta etapa. Ministra de Cultura que ha buscado pretexto hasta en 4 oportunidades para no acudir a las citaciones que hace la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso de la República. A ella se le ha pedido que responda sobre las medidas que se están tomando en este sector para estas comunidades, pero ha buscado 1000 pretextos. Que no podía, que estaba enferma, que estaba en Consejo de Ministros. El último, ¿saben cuál fue? Cuando ya estaba conectada al Congreso para hacer una sesión virtual, empezó a decir, aló, aló, sí, no escucho, disculpen, hay problemas técnicos, y se suspendió la reunión, cuando todos los demás integrantes de la comisión la podían bien escuchar. Vivimos la época del COVID-19, el COVID-19 que se han vuelto en el gran aliado para los corruptos, para todos involucrados en los casos de corrupción. Casi sin darnos cuenta, todo lo avanzado en este tema empieza a volver al punto de partida. Coronavirus que permite a personas como Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, César Villanueva, Luis Castañeda Locio, Susana Villarán, Elías Cuba y Edwin Oviedo dejar la cárcel y regresar a sus hogares mientras el proceso continúa. O que en el caso de Keiko Fujimori, quien además está con comparecencia restringida y ni siquiera detención domiciliaria, y pese a que existen exigencias muy firmes del Poder Judicial de no involucrarse, no hacer declaraciones o no tocar estos temas, se permite sacar un Twitter y criticar al Poder Judicial porque le ha dado 1 año más de prisión preventiva para su asesor Pierre Figari. Desdén absoluto con la justicia, burla absoluta para aquellos que queríamos que por lo menos iba a empezar a hacer justicia. No tengo dudas que en 1 semana se levantará la cuarentena, y será porque la sociedad no soporta más y porque este gobierno fue superado por esta situación. Claro que se mantendrán las restricciones, como el toque de queda por regiones, seguro en nuestra capital va a ser a partir de las 10 de la noche. Seguirán prohibidas las reuniones con aglomeraciones, no habrá cine, los restaurantes continuarán atendiendo por delivery, los estudiantes de colegios y universidades proseguirán recibiendo clases de manera virtual, y de momento no creo que habrá reuniones sociales. Pero vuelvo a repetir, ¿será suficiente? Presidente Vizcarra, usted llegó al cargo por esos azares de la vida. Fue luego que su antecesor Pedro Pablo Kuczynski renunciara porque era insostenible su incapacidad moral. No lo elegimos directamente. Sin embargo, ha sido ratificado 2 veces en ese puesto, y ampliamente. Primero, cuando los peruanos acudimos a las ánforas para respaldar el referéndum, y segundo, tras el cierre del Congreso de la República. Todavía goza usted de un gran respaldo. Por lo tanto, utilice ese crédito popular y dé el giro político necesario y adopte las medidas que se reclaman. Que no es posible un control de precios, que no puede haber intervención sobre las empresas especuladoras, que la salud se rige por el mercado y la libre oferta y demanda, que si lo hace puede estar acusado de infracción constitucional y por lo tanto vacado. Tonterías. ¿Cree que este Congreso, que hace tiempo dejó de ser controlado por un grupo político determinado y que ahora solamente es un fantasma institucional, se atreverá? Más cuando usted recibiría sin duda un nuevo respaldo. Presidente Vizcarra, usted será el presidente que entregará el mandato del Bicentenario el próximo 28 de julio del 2021. Ni un día más, ni un día menos, por más canto de sirena que le soplen al oído. Esta es su gran oportunidad, del giro que esperamos. Amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi, nos vemos mañana al día siguiente.